19.696 es la cifra que le permitirá a Teruel Existe tener un diputado en el Congreso. Un diputado, pero también 2 senadores, 3 representantes en Madrid en total y el título de ser la opción más votada en la provincia de Teruel. Es la primera agrupación de electores que entra en el Parlamento español y lo hace además en una legislatura en la que cada escaño cuenta, cada escaño puede valer su peso en oro. Tomás Guitarte, buenos días. Hola, buenos días. Diputado electo de Teruel Existe, ¿ya se puede decir así? Se puede decir así, la verdad es que cuesta acostumbrarse, pero se puede hacer así. La verdad es que es uno de los otros objetivos más ansiados y por fin lo hemos conseguido y creo que podremos llevar la voz de la provincia allí donde tiene que ser escuchada. ¿Ansiado y esperado o al final ha sido también un poco sorpresa? No, esperado. Realmente esto no ha sido lanzarse a las bravas, realmente sabíamos que 20 años de trabajo detrás había calado en la provincia, teníamos un respaldo social importantísimo y nuestra horquilla pues estaba entre un diputado Mondo Irondo hasta un diputado más 3 senadores. Al final nos quedamos un diputado, 2 senadores, pero absolutamente satisfechos. Lo hemos visto desde el domingo por la noche en todos los medios. Lleva, la verdad, una agenda muy apretada y muy ajetreada. Nosotros aquí en Aragón ya hemos hablado muchas veces con usted, pero claro, lo están descubriendo, entre comillas, en los medios nacionales. ¿Cómo está? ¿Está un poco sobrepasado por la situación? La verdad es que nos están llamando de todos los sitios, nacionales e internacionales. Creemos que ese era parte del objetivo que buscábamos. Lo que buscábamos era visibilizar que en Teruel pasa algo, que no es una situación normal lo que está sucediendo con la provincia y en buena parte podemos decir que lo hemos conseguido. Da igual, imagino que será un efecto de varios días o apenas una semana, pero ese efecto yo creo que por lo menos mucha gente ya sabe dónde está Teruel y sabe que ha surgido Teruel Existe porque hay algo que la política tradicional no ha resuelto. Habla también precisamente de medios internacionales, porque claro, llama la atención que Teruel Existe, una agrupación de electores además, porque ustedes han insistido mucho, no son un partido político, han dado el salto de la plataforma ciudadana a una agrupación de electores. Y no sé si ha hablado también con otras plataformas que hay como Teruel Existe, con las que ha trabajado durante estos 20 años, como por ejemplo en Soria, que pueden seguir los pasos de Teruel Existe, viendo el éxito que ha tenido. Sí, nosotros nos hemos presentado como Teruel Existe en Teruel, pero queramos o no hay que reconocer que es un espejo en el que se miran todos nuestros compañeros de la España vaciada, que es también un movimiento del que fuimos impulsores junto con Soria ya, ¿no? La vinculación es tal que incluso Soria estuvo manifestando su apoyo en el acto de cierre de campaña en Teruel y las demás plataformas lo hicieron por vídeo. Entonces sí que es cierto que se van a ver reflejados en nosotros y sí que es cierto que en buena medida nos ven como los impulsores de esa voz de la otra España en el Congreso. Y nosotros lo que decimos es que estas plataformas sigan nuestro camino o no, más que de ellas, incluso va a depender de la política tradicional. O sea, si la política tradicional sabe resolver los problemas que estamos denunciando, probablemente no haga falta que los ciudadanos se movilicen y se presenten. Si no lo hace, yo creo que sí que se movilizarán, porque nadie, igual que nosotros no estamos dispuestos a que nuestro territorio se quede en abandono, ellos tampoco. Entonces, es decir, la ciudadanía responderá si la política no responde. Precisamente por eso no sé si sienten una presión añadida, porque ya no solo les van a ver desde otros territorios de esa España vaciada como los portavoces de la provincia de Teruel, sino también como los portavoces de esa España vaciada, que llevan ya muchos años reivindicando. Sí, en el fondo, y es una de las políticas que defendemos, nosotros defendemos un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y la despoblación, contra la despoblación. Ese reequilibrio territorial que demandamos es un reequilibrio territorial que afecta a Teruel y afecta a todas las provincias en una situación similar. Nosotros lo que decimos es que durante 40 años, al menos los 40 años de la democracia, se ha estado diseñando una España en la que ha quedado una España en desarrollo y otra en infradesarrollo. Esas son realmente las dos verdaderas Españas, las Españas que importan a la gente, no las Españas ideológicas. Y que eso hay que compensarlo, porque eso no pasa en el mismo grado en ningún otro país de Europa. Alemania, Francia, Italia son países mucho más equilibrados, tienen estructuras de comunicación malladas en vez de radiales, tienen un montón de diferencias, y todas las que han sucedido aquí son todas obra de la forma de actuar del Estado. O sea, el Estado, en su forma errónea de actuar o por no actuar, ha creado dos Españas muy diferentes, y lo que pedimos es que ahora se inicie una nueva etapa de reequilibrio territorial en que se intente acompasar el desarrollo de esa España infradesarrollada con la desarrollada.
Ese listado de infraestructuras pendientes en la provincia de Teruel era su programa electoral. ¿Es por lo que cree que le han dado su apoyo, tanto apoyo en la provincia a estas elecciones? Bueno, en buena medida yo creo que es por eso y es por el trabajo durante 20 años que ha sido en infraestructuras y ha sido en otras muchas cosas. No solo defendemos infraestructuras, defendemos muchas otras cosas. Defendemos telecomunicaciones, defendemos el campo, defendemos, por ejemplo, una transición justa para Andorra. Pero lo que sí que creo que ha calado en la ciudadanía es que lo defendemos verdaderamente con pasión. O sea, no accedemos a primera a renunciar a las reivindicaciones. Las reivindicaciones creemos que son justas, nadie nos ha dicho que no sean justas, nadie nos ha explicado por qué no se llevan finalmente a su ejecución. Y queremos que en el Parlamento eso se explique o por lo menos se inicie esa reversión y se desatasquen todos esos proyectos. Son la primera fuerza en Teruel, la opción más votada estas elecciones del pasado domingo. Le han arrebatado esa primera posición al Partido Socialista. Sí, nosotros no sabemos a qué se le íbamos a arrebatar o si íbamos a ser primera fuerza o no. Lo que sí que hemos dicho es que esto era un combate de David contra Goliat y que incluso el David estaba atado, porque al ser una agrupación de electores, al ser la primera vez que nos presentábamos, ni hemos tenido derecho a participar en los debates de las televisiones y radios públicas, no se nos ha dado espacios gratuitos, no hemos tenido dinero para hacer un mailing como han hecho los demás partidos. Entonces, con todas esas limitaciones, con el hecho de que cada votante nuestro ha tenido que coger un sobre aparte y meter nuestros votos, con todo ese esfuerzo, aún así hemos sido la opción más votada. Quiere decir que en unas condiciones normales probablemente la diferencia hubiese sido mayor. Quiero que escuche lo que decía el secretario general del PSOE aquí en Aragón, Javier Lambán, la misma noche electoral, el mismo domingo después de conocer estos resultados en Aragón y especialmente los resultados en la provincia de Teruel. Hay veces que por mucho bagaje de gestión que se tenga, por muchas razones que a una fuerza política le asistan, por muchos méritos que haya contraído con la ciudadanía para recabar su apoyo, se encuentra con lo que los socialistas y el resto de las fuerzas políticas nos hemos encontrado esta noche en Teruel, que desde el punto de vista democrático es francamente preocupante. Frente a determinados fenómenos no caben los argumentos, no caben las ideas, no cabe el fundamento ni el debate puramente democrático. ¿Qué le parece? Pues no creo que haya nada más democrático que precisamente los ciudadanos organizados a través de una agrupación de electores, no de un partido político, se presenten a las elecciones. Esa es la esencia de la democracia, la participación ciudadana directa. No entiendo a qué se está refiriendo. Más democrático que el movimiento ciudadano presentado a las elecciones no creo que haya nada. Ni un partido que se rige por estrictas escalones de méritos, ni ningún otro tipo de organización. O sea, más democrático que lo que ha sucedido no hay. No es la primera vez que escuchamos a Javier Lambán hacer este tipo de declaraciones refiriéndose a Teruel Existe, aunque no les nombre especialmente. ¿Les ha sorprendido? Porque desde que ustedes anunciaron que daban este salto a la política y que se iban a presentar a estas elecciones generales, hemos visto también comentar, por ejemplo, decía que existir es fácil y está al alcance de todo, ser de Groenlandia o de Nueva York. Estas declaraciones fueron muy comentadas de Javier Lambán, de los elefantes, de las serpientes, de los perros, de las personas. Bueno, yo sinceramente creo que fue unas declaraciones muy equivocadas. No quisimos entrar a ese debate porque nos parecía fuera de sentido. Realmente lo que sucede es que Teruel Existe pone en cuestión probablemente, o la mera existencia de Teruel Existe pone en cuestión que la política tradicional no ha sabido resolver los problemas de la provincia. Y entonces quizá eso sería lo que duela. Pero lo que decimos nosotros es, da igual, lo que nos importa es solucionar los problemas, no quién tenga más méritos o menos méritos, quién sea el primero o quién sea el segundo. Pues en ese sentido nos parecen desacertadas, pero tampoco vamos a entrar a discutir si somos serpientes o si somos perros. Bueno, ayer veíamos una imagen que prácticamente a la totalidad de los españoles nos sorprendió, que es ese acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un preacuerdo, le llamaron, de un gobierno de coalición, además insistieron, un gobierno para los próximos 4 años. Pero claro, de momento no les dan los números. Va a hacer falta todos los escaños posibles y entre ellos, por lo menos los periodistas, ya auguramos que Teruel Existe, el diputado de Teruel Existe, va a apoyar este gobierno. ¿Es así? ¿No? ¿Se van a abstener? ¿De qué depende? No, nosotros dijimos en campaña, y lo mantenemos ahora, que garantizaríamos la gobernabilidad de aquel que consiguiese más apoyos para gobernar. Obviamente la gobernabilidad solo se puede garantizar de aquel que va a gobernar.
Entonces, nosotros tenemos que esperar que se constituya, que ese inicio de acuerdo que se ha hecho se constituya en un grupo más amplio, y si al final es necesaria nuestra aportación, imagino que se pondrán en contacto con nosotros y lo hablaríamos. Sí que hay un elemento positivo en ese primer documento o preacuerdo que han difundido, y es que en su punto 8 hace una referencia explícita al problema de la España vaciada, la lucha contra la despoblación, que en el fondo es uno de nuestros grandes ejes de batalla. Y eso en ese aspecto lo celebramos. Todo eso debe concretarse mucho más. Ellos mismos dicen que habrá un documento que lo amplíe. Nuestra principal matización a eso es que nosotros siempre lo acompañamos de un segundo renglón donde pone que todo eso debe ir acompañado con un mecanismo estable de financiación. Para nosotros, si no hay mecanismo estable, todo lo demás se queda en buenas palabras o en posiciones de cara a la galería, pero que corre el riesgo de quedarse en papel mojado. Para evitar que se quede en papel mojado hay que garantizar una financiación estable. De eso ya saben bastante, de lo que es prometer proyecos, hablar de proyectos, pero que luego no tienen financiación. Lamentablemente hemos llegado a un estado que, por ejemplo, entre cualquier cosa que se promete ya ha caído en tal descrédito que nadie lo tiene en consideración. Ahora hay que pasar ya a los hechos, hay que empezar a cambiar esa posición y que lo que se diga se ejecute de verdad. Cuando reciban esa llamada, si la reciben, que yo también me imagino que sí que se producirá, para pedirles el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ¿van a poner ya esas condiciones sobre la mesa o van a decir vamos a apoyar esto y luego ya hablamos de lo que toca? Veremos las circunstancias particulares del caso, la importancia de nuestro apoyo o no, pero sí lo que sí que pediremos es que haya un compromiso de desbloquear todos esos grandes proyectos que afectan a la provincia de Teruel y que nos da la impresión, como así se ha demostrado, que están bloqueados por decisiones políticas. El desbloqueo no tiene apenas coste porque significa reiniciar las tramitaciones administrativas de muchos de esos proyectos, y eso sí que lo pediremos. Luego, cada proyecto llevará un ritmo en función de su estado de tramitación. Hay unos que están más avanzados que otros, con lo cual se pueden llevar todos paralelamente hacia adelante. Pero vamos, dependerá de la importancia que tenga nuestro apoyo, si es una cosa, digamos, simbólica o es una cuestión trascendental. Hablemos de esos proyectos más pormenorizadamente. Hablamos de varias autovías, hablamos de una línea de tren del siglo XXI. ¿Qué orden de prioridades se fijan? Pues es lo que quería decir al decir desbloquear todos los proyectos. Mira, históricamente se ha demostrado ya, pero ya de manera científica, que el problema raíz de la provincia de Teruel históricamente ha sido su aislamiento. Entonces, todos estos proyectos lo que hacen es romper ese aislamiento. Son proyectos pensados por el propio Ministerio. Es decir, no es que el Estado no sepa lo que debería hacer, sino es que nunca lo ha planificado, lo ha publicado muchas veces en el BOE, pero nunca lo ha ejecutado. Entonces, no queremos establecer una prioridad porque precisamente desbloquearlo significa ponerlos en marcha, y cada uno lleva ya un estado de avance. Por ejemplo, los más avanzados serían la 68, que tiene aprobada ya la DIA. También está muy avanzado, si se quiere ejecutar, el corredor ferroviario, porque basta volver a someter la información pública a los estudios informativos y hacer los proyectos con objeto de llegar a enero de 2021 con los proyectos redactados. Y las otras dos autovías, pues una está en fase de declaración de impacto ambiental y la otra, que ya la tuvo, hay que recuperar esa declaración y volverla a tramitar. Por eso decimos no descongelar, pero sí desatascar todo lo que hay, y cada uno en su ritmo. No hace falta poner una prioridad, porque la prioridad ya la pone la tramitación administrativa. Igual sí que hay algún tema que es más urgente que otro, sobre todo para no perder, por ejemplo, financiación. Estamos mirando a Europa, por ejemplo, en cuanto al tren. Sí, ese es uno de los momentos que más nos ha escandalizado, porque mientras el Ministerio de Fomento nos decía de palabra que ellos estaban por el corredor de altas prestaciones y que habían estado defendiendo con nosotros y con los ayuntamientos y con los alcaldes y con las comunidades autónomas la inclusión nuevamente en el mecanismo Conectar Europa, mientras se decía eso de palabra, sin embargo la actuación de la DIF y del Ministerio de Fomento no parecía responder a eso, porque ni sacaba los estudios informativos a tramitación, ni había ninguna voluntad evidente, que se fuese evidente de redactar los proyectos. Todas las inversiones se dedicaban a mantener una línea con trazado del siglo XIX, porque lo de esa línea lo importante no es que la caja o la vía se acondicione, es que el trazado no permite velocidades superiores porque tiene unas pendientes, tiene unos radios de curvatura muy cerrados. Eso hay que modificarlo, y sin embargo Fomento no parecía orientar su trabajo hacia ese proyecto nuevo de corredor de altas prestaciones. Además, también está pendiente ver qué pasa con esa transición justa de la que se habla, con el cierre de la térmica de Andorra y el fin de la minería. En esto también urgirán al gobierno de Sánchez. Esa era una de las cosas que más nos escandalizaba, porque en la anterior legislatura veíamos que se perdían meses y meses intentando negociar
un gobierno donde todas las pegas eran por meros intereses partidistas, era un mero tactismo pactista, y sin embargo el problema de la vida diaria, que en nuestro caso era el cierre de la térmica, se iba acercando y ni se aprobaba ni se ha aprobado convenio de transición justa, ni se iniciaba una reindustrialización. Entonces esa fue una de las decisiones que nos animó a convocarnos. Evidentemente en Andorra hay que garantizar los puestos de trabajo a todas las personas que lo van a perder, hay que reindustrializar la zona y sobre todo hay que exigir que las culpas no recaigan todas solo sobre Endesa, porque el Estado ha sido propietario de esa central hasta 1998, ha sacado cuantiosos beneficios y no ha invertido o no ha reinvertido apenas nada en el territorio. En otras comunidades autónomas el cierre de una térmica o de una mina de carbón ha supuesto inversiones importantes en infraestructuras. O sea, aquí el Estado también tiene que mojarse, no solo la compañía propietaria. Y nosotros exigimos que invierta en infraestructuras que dé accesibilidad a ese territorio para que la implantación de empresas sea atractiva. No solo atractiva por las ayudas que puedan recibir, sino atractiva porque tengan una capacidad de competir real, con buenas comunicaciones, con buenos servicios de telecomunicaciones, con 5G, con industrialización de verdad. En esto y en otros de los asuntos que hemos tratado ya, imagino que los vecinos, después del domingo por la noche, después de conocer ya que Teruel Existe va a tener un diputado en Madrid, me imagino que por la calle ya le irán diciendo, acuérdese de esto, acuérdese del otro. No, lo que realmente se nota en la calle, que es una cosa muy... Obviamente nos paran y nos felicitan, es que hay alegría. O sea, hay alegría, hay la sensación de haber hecho algo realmente histórico y haber podido participar ellos, ¿no? Y había gente que decía, mira, yo no voté, desde la transición democrática no he votado, pero fui ayer a votar con la misma ilusión con la que voté en la transición democrática para que llegase la democracia, porque sabía que ahora empezaba una vida nueva para Teruel. Y eso realmente nos emociona. En el análisis posterior que hacemos a estos resultados electorales, algunos dicen, con ese diputado de Teruel Existe, el BNG, que también vuelve al Congreso de los Diputados, el diputado que se mantiene por parte del Partido Regionalista Cántabro, habla de que hay muchos localismos en este Congreso de los Diputados de esta nueva legislatura que va a comenzar en unas semanas. Pero a veces son temas locales, pero a la vez globales, ¿no? Eso Exacto. Ustedes también lo dicen mucho. Sí, exactamente. Es que en nuestro caso no se puede calificar de localista porque nada de lo que defendemos es estrictamente para Teruel. Al contrario, nosotros defendemos una política de reequilibrio territorial que corrija esas dos Españas de las que hemos hablado antes. Entonces, lo que defendemos son grandes corredores que el Estado ha planificado pero no ha ejecutado y ha dejado que esos territorios caigan en el infradesarrollo que han caído. Hay un caso muy evidente que es, por ejemplo, si analizamos el mapa de España, entre Madrid y Valencia hay 350 kilómetros, entre Zaragoza y Vinaroz hay unos 250, bueno, pues en todo ese territorio, que es casi la mitad de la península, no hay ningún eje vertical que lo conecte. Ese eje vertical que lo conecte, que ha estado planificado, nunca se ha ejecutado. Ese eje, por ejemplo, es en aspecto ferroviario, es un tren que tenemos, que llegó a construirse con sus estaciones, con sus túneles, con sus viaductos, y nunca se ejecutó. Ese fue el primer ejemplo del abandono del Estado sobre el territorio. Nadie concibe que haya 350 kilómetros sin un corredor funcional en medio. Y sin embargo, en vez de hacerse ese corredor, se están duplicando infraestructuras tanto en el corredor mediterráneo como en el corredor central, cuando esta vía intermedia sería la alternativa. Entonces, esa política, esa concepción de España es la que combatimos. Nosotros luchamos por un reequilibrio territorial, por una España que pensamos más equilibrada y mejor como la defendemos nosotros, no polarizada en unos grandes núcleos y el resto abandonado, sino un equilibrio territorial que no es nada nuevo, o sea, es lo que hay en otros países. El tema es que aquí el Estado ha actuado mal y en nuestro caso no ha actuado nada, o sea, y ese no actuar nada es lo que nos ha llevado, por comparación con los sitios donde ha actuado, a la situación en la que estamos. En estos tiempos de política de bloques, ese puede ser casi un tercer bloque, porque se habla del bloque de la izquierda, del bloque de la derecha, pero también puede haber ahora ese bloque diputado a diputado de los distintos territorios del país, que sumen y que trabajen por ese reequilibrio territorial del que habla. Sí, yo creo que es la importancia adicional que se le da al hecho de nuestra presencia en el Parlamento. Es decir, nos ven quizá como los representantes de alguien que todavía no ha podido tener representación, pero que en el fondo, si no se resuelven los problemas, podría llegar a tenerla. Y sí que es verdad, y que hay quien, para él la ideología es lo más importante del mundo y se crean unos bloques que son prácticamente intocables entre ellos, y nosotros decimos, no, somos ciudadanos, hablamos, nos entendemos, somos capaces, aunque pensemos distinto, de luchar por un objetivo común. Ese objetivo común en nuestro caso es que se cumplan las promesas con la provincia de Teruel, pero también es que se reequilibre el país de otra
manera, que haya igualdad de oportunidades para todos, pero no porque lo pensemos mejor nosotros, es que lo mandata la Constitución. La Constitución en su artículo 138 dice que el Estado velará por el equilibrio entre los territorios de España. O sea, lo mandata también la Unión Europea. La Unión Europea, en base a ese mandato, ha estado dando miles de millones a España para la cohesión y equilibrio territorial. Se han gastado esos miles de millones, pero no se ha conseguido equilibrar. Lo que se ha hecho es mayores diferencias. Entonces, eso el Estado lo tendría que justificar. Y si ha gastado dinero en un sentido, ahora tendría que gastar en otro. Y nosotros ahí proponemos cómo lo tiene que hacer, que es una propuesta que está en nuestro documento aprobado en agosto. Pero hay que empezar ya. O sea, no todo es la ideología. Nosotros, digamos, seríamos la opción de lo práctico, en la que podemos estar de acuerdo todos. Por eso decimos, a veces una autovía no es de derechas ni de izquierdas, a veces es la oportunidad a un territorio de sobrevivir. Habla de que no hay ideologías, pero claro, en algunos temas sí que se van a tener que pronunciar. Precisamente habla de la Constitución, del equilibrio territorial, de todo lo que promulga la Constitución. Y vamos a hablar seguramente esta legislatura también, por ejemplo, de Cataluña. Hay en ciertas cuestiones, y en esto se han escuchado ciertas críticas al salto político de Teruel Existe, de que, por ejemplo, ¿qué va a votar? ¿Qué va a hacer Teruel Existe en determinadas cuestiones, como por ejemplo la de Cataluña? Pues como sabíamos que esa era una de las cuestiones que teníamos que aclarar, nosotros nos hemos dedicado a ver en las anteriores legislaturas cuántas veces han discutido temas puramente ideológicos. Obviamente en esta que ha pasado ninguno, pero realmente es que no hay más que una, dos o tres ocasiones en una legislatura de temas que sean puramente ideológicos, porque los otros no son solo ideológicos. Por ejemplo, la educación, la sanidad, la dependencia, la seguridad en el mundo rural, todo eso son temas que a nosotros sí que nos atañen y sobre lo que nos vamos a pronunciar. No es igual una educación que otra en el mundo rural o una sanidad u otra en el mundo rural. Sobre eso nos vamos a pronunciar. Puramente ideológicos hay muy pocos. Y en ese caso, cuando sean puramente ideológicos, si hay un gran pacto de Estado para resolverlo, nosotros nos sumaremos al pacto de Estado. Si hay discrepancias entre los grandes bloques, lo que optaremos es por una neutralidad ideológica que se plasmaría en una abstención. Pero estamos hablando que eso van a ser una, dos o tres ocasiones, no más. Sí, pero por ejemplo también se habla de que esta legislatura puede ser cuando se apruebe la ley de eutanasia. Ahí también puede haber ideología, por ejemplo. Exactamente, sí, pues ahí, en ese caso concreto veríamos el texto final de la ley, veríamos si hay un consenso entre todo el arco parlamentario en aprobarla o no. Si hay un consenso nos sumaríamos, si no lo hay, lo llevaríamos a nuestras agrupaciones a debatirlo y en última instancia, si no hubiese acuerdo, nos abstendríamos. Claro, porque también le quería preguntar el funcionamiento interno que van a tener. Por ejemplo, en estas cuestiones, ¿van a someter, antes de pulsar el botón en el Congreso de los Diputados, van a someter la decisión a algún tipo de consenso interno, alguna votación interna? Nosotros, ¿Cómo lo van a la hacer? formación de la opinión normalmente se realiza a través de los grupos de trabajo que hay en todo el territorio, que transmiten su opinión, se reúnen y toman una decisión conjunta, casi siempre por convencimiento y casi siempre sin necesidad de recurrir a una votación, por convencimiento de una opción. Y se operaría igual, o sea que sí que hay un proceso de toma de decisión establecido. Probablemente ahora, con la incorporación de nueva gente que está teniendo el movimiento, probablemente haya que dotarlo de nuevas tecnologías y hacerlo más participativo o más fácil, no que sea la presencia física, pero bueno, el procedimiento está establecido y es un procedimiento que ha funcionado bien durante 20 años y no creemos que sea necesario tocarlo. Bueno, en breve también le llamará el rey para esa ronda de contactos para ver si propone a un candidato o no. ¿Se imaginaba hace un año que irá a Zarzuela y será recibido por Felipe VI para preguntarle a quién va a votar en la investidura? Ni un año ni 2 meses. La verdad es que esta fue una decisión tomada en última instancia cuando supimos que se iban a reeditar las elecciones. Analizamos si le convenía a la provincia de Teruel estar presente ahí o no. Deducimos que sí y ya nos lanzamos a participar. Y nos lanzamos un poco sin valorar ni costes personales, ni, como siempre ha habido en la coordinadora, con gran generosidad de todos los que han participado, con un gran voluntariado. De la campaña se ha hecho todo a base de puro voluntarismo, hasta las papeletas las tenían que plegar voluntarios, o sea que ha sido una decisión muy rápida, en muy poco tiempo, pero precisamente apoyada por toda la ciudadanía, tanto en el momento de las firmas, tanto cuando pedimos colaboración y donativos para recaudar. Cuando pedimos donativos para recaudar, otra vez sucedió lo mismo. En menos de una semana se recaudó todo el dinero que necesitábamos, que no era más que 14.000 euros, pero todo el dinero que necesitábamos. O sea, nuestra campaña se ha hecho con 14.000 euros. Que ya es una cifra que refleja bastante el espíritu de Teruel Existe. Pues Tomás Guitarte, gracias por estar hoy con nosotros y suerte para esta legislatura. Pues gracias a vosotros y por haceros eco de nuestra posición.